Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Buenas noches, hermanos. Es una bendición poder tener la oportunidad de encontrarnos nuevamente en su casa para ser instruidos, para ser enseñados, para poder encontrar esa palabra que justamente estamos necesitando en este día. Y de verdad que Dios ha sido bueno. No podemos decirlo de otra manera. No hay otra forma de expresar que el Señor siempre ha estado asistiéndonos y ayudándonos continuamente. Así que con esa convicción, con esa seguridad, pues vamos a estudiar su palabra y que su palabra nos examine esta noche. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra. Es un privilegio no merecido. Reconocemos que tú has sido bondadoso con cada uno de nosotros y conoces nuestro corazón y sabes, Señor, que hay muchas cosas que necesitan ser cambiadas. Gracias por ser paciente, gracias por animarnos, por exhortarnos y por darnos la oportunidad de tener este tiempo para apartarnos y ser instruidos por tu misma palabra. En el nombre de Jesús te rogamos, nos des de gracia, nos des de tu gracia, nos des de tu asistencia sobrenatural. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, esta noche quisiera compartir con ustedes un pasaje que está basado en el libro de Nehemías, en el capítulo número 8. Y vamos a ir por diferentes momentos extendiéndonos a lo largo de casi todo el capítulo con la intención de ver realmente cuestiones muy importantes que ocurrieron en el pueblo de Israel después del cautiverio al que el pueblo de Israel estuvo sometido. Así que estamos hablando entonces en un escenario. Yo realmente les invito a que puedan leer los capítulos previos para que pudiéramos todos estar en un contexto adecuado, pero voy a tratar de que todos nos ubiquemos en el mismo punto y de esa manera aprovechar este estudio que es muy importante.
Y esto ocurre con el pueblo de Israel en un contexto o en una situación en la cual el pueblo de Israel está muy contento. Está muy contento porque los muros de la ciudad han sido restaurados, han sido recuperados, han sido reconstruidos, lo cual tomó un tiempo importante, y esta descripción en Nehemías 9 se basa en algo que ocurrió en el séptimo mes del año del calendario judío, que es el mes de Tisri. En este mes se había designado que el pueblo de Israel celebraba algunas de las fiestas de Jehová. Algunas de las fiestas de Jehová, como por ejemplo la fiesta de las trompetas, expiación, cabañas o tabernáculos también. Así que veamos qué es lo que nos dice la palabra en Nehemías 8, versículos 1 y 2. Y dice, y se juntó, voy a leer desde antes, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Esto es algo muy importante porque no era realmente primero que todo era un seguimiento que los líderes tenían que darle al pueblo de Israel. Estaban siguiendo las instrucciones dadas en el libro de Deuteronomio. Podríamos ir rápidamente ahí, dejen un dedo en Nehemías 8 y pasemos rápidamente a Deuteronomio capítulo 31, verso número 12. Dice, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuviesen en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová. O sea, cuando habla de teman a Jehová, se está refiriendo a obedezcan a Jehová, vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y vean algo muy importante en el siguiente versículo que dice, y los hijos de ellos que no supieron, oigan, los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Esto es muy importante porque durante el cautiverio del pueblo de Israel, hubo un grupo de gente que nació ahí en ese cautiverio que duró 4 décadas, por ejemplo. Entonces, ese grupo de gente no conocía realmente las cosas que habían ocurrido con el pueblo de Israel antes de que fuera sometido el pueblo a un cautiverio. Entonces, esas son cosas importantes, hermanos, porque por eso dice en el versículo previo, en el 12, habla de que necesitaban escuchar y que necesitaban ser enseñados. Así que en ese momento, pues naturalmente lo que se hablaba no solo era de los 10 mandamientos, sino que era esencialmente de lo que ellos tenían a disposición, la ley, los 5 libros del Pentateuco, la Torá, digamos, la Torá. Y era una reunión no solo para leer, sino era una reunión para estudiar, para meditar, para reflexionar en la palabra. Porque, hermanos, es muy importante que ese punto había sido tomado en cuenta de una manera muy especial de parte de Dios, porque la tendencia es que cuando las cosas van bien en nuestra vida, existe la posibilidad fuerte también de que nosotros
nos olvidemos no solo de dónde venimos, sino cómo fue que llegamos a ese punto. No fue por nosotros. Ninguno de los que estamos reunidos esta noche ha llegado a la posición en la que estamos por nuestras habilidades, por nuestros talentos, por nuestras propias capacidades, sino ha sido por la bondad y por la misericordia de Dios en nuestra vida. Así que esto teníamos que aprenderlo, o el pueblo de Israel también tenía que aprenderlo. Podemos ir rápidamente al capítulo número 34 de los Salmos. En el capítulo 34 de los Salmos es importante que lo veamos, lo leamos, puede irlo marcando ahí. Y dice, venid hijos, oídme. Venid hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. La obediencia no es una característica de los cristianos. La obediencia es algo que se va aprendiendo, que vamos aprendiendo en el camino como resultado de ser enseñados, de ser instruidos. Y por eso es importante que eso lo tomemos en cuenta. Capítulo número 14 de Deuteronomio, podemos regresar al libro de Deuteronomio. Estos días empecé a leer el libro de Deuteronomio y verdaderamente es un libro que nos trae unas enseñanzas, pero definitivamente que abarcan desde la enseñanza en cuanto a la obediencia al temor de Jehová, hasta puntos como por ejemplo lo que se menciona aquí en el versículo número 22, que dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Que rindiere tu campo cada año. ¿Se dan cuenta? Es una forma de instruir al pueblo no para mal. No para mal. El hecho de que tú de voluntad propia, lo hagas, realmente lo que está demostrando es un sometimiento a Dios, un reconocimiento que todo lo que tú tienes le pertenece a Él. Y David fue muy claro cuando dijo, de lo recibido de tu mano, te damos. Oiga bien, de lo recibido de tu mano te damos. ¿De dónde más puede venir nuestra provisión? ¿De dónde más puede venir? Así que es muy importante que nosotros tengamos esos conceptos y esos cimientos de nuestra fe bien establecidos, porque eso nos va a hacer actuar, eso nos va a hacer caminar de la manera adecuada delante de Dios, porque los deseos de Dios son buenos para nuestra vida. O sea, el deseo de Dios para nosotros siempre ha sido bueno. Dice que los pensamientos que Dios tiene para nosotros son pensamientos de paz y de bienestar. Así que la Biblia, el estudio de la Biblia, el estudio concienzudo, digamos, profundo de la palabra, es importante en la vida de los cristianos, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel se apartó del Señor en pos de dioses ajenos, tuvo que padecer esa condición porque había sido advertido sobre esa situación. O sea, el deseo de Dios era que no se apartaran. ¿Por qué? Porque lo tenían todo ahí. Pero esa es una situación realmente que ellos en un momento determinado empezaron y progresivamente fueron alejándose. Y en esa condición de cautividad, de esclavitud, el pueblo sufrió y lloró. Y ahí se dieron cuenta realmente el error en el que habían caído. Así que, como decíamos, esa no era la intención y nunca ha sido la intención de Dios que nosotros estemos cautivos en esas condiciones. Estemos cautivos en Dios, eso es una cosa diferente, pues, pero esa es una cautividad diferente, esa es una cautividad voluntaria. Nosotros decidimos estar someternos a la autoridad de Dios y eso es algo también que es completamente diferente, ¿verdad? Así que muchas veces también el Señor permite que entremos en esas situaciones para que reflexionemos y no nos alejemos.
y no nos alejemos. Pero cuando eso ocurre en nuestra vida, hay una reflexión y una declaración en el Salmo 119, que es un salmo lleno de enseñanza. Vean ustedes lo que dice el versículo 71 del Salmo 119. Bueno me es haber sido humillado. Siempre tiene un propósito esas condiciones, para que aprenda tus estatutos. O sea, si tú no aprendes, y si yo no aprendo, siguiendo la instrucción o la instructiva o la hoja de ruta que el Señor ha establecido para nuestra vida, y que continuamente nos está recordando la forma como debemos de caminar y de avanzar, pues en su bondad Dios puede permitir que esas situaciones lleguen a nuestra vida con el objeto de que aprendamos sus estatutos. Por eso la Escritura dice que si nosotros hablamos de permanecer, o el que permanece en Dios debe andar como Él anduvo, el objetivo de todo esto es llegar a ser como Él. Llegar a ser como Él, que su carácter sea visto en nosotros y no seamos más vistos nosotros mismos, sino que Dios, o sea, que Cristo, el carácter de Cristo sea visto en nosotros. Así que esto es algo muy importante. Ahora, nosotros para andar de esa manera, necesitamos varias cosas. Por lo menos 3 mencionan algunos de los maestros y de los enseñadores, ¿verdad? El estudio diario de la palabra, la meditación, la reflexión, la consideración de la palabra, que puede cambiar nuestra vida definitivamente. Ese es número 1. Condición número 1. Número 2 es vivir en un espíritu de oración. No quiere decir que todo el día tú permanezcas, digamos, de rodillas, sino vivir en un espíritu de oración. Por eso la palabra dice, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Orad sin cesar, ¿verdad? Orad sin cesar. Y tercero, buscar a otro para que pueda ser salvo, para que pueda conocer de Jesús. Son 3 condiciones importantes, porque no podemos quedarnos solo nosotros con esa bendición tan especial de haber conocido al Señor y no compartirlo con otros. Es muy importante hacerlo. Entonces, el pueblo de Israel se reunió al terminar la reconstrucción del muro o de los muros, se reunieron para estudiar la palabra de Dios. Miren ustedes la importancia que tiene el hecho de estudiar la palabra de Dios, de meditar en la palabra. Cuando esa palabra viene a nuestro corazón, o viene a nuestro pensamiento, nosotros la captamos y la atesoramos en nuestro corazón, esa palabra se convierte en un auxilio invaluable. No hay mejor auxilio en nuestra vida que el hecho de que la palabra more en nuestro corazón. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones. Pero eso tiene un objetivo. Tiene un objetivo muy claro, y es que esa palabra puede ser el auxilio que, no puede ser, es el auxilio que nosotros necesitamos tener en todas las circunstancias que nos toca vivir cada día. Y no para menos lo declara así el Salmo 119. Muchas veces me van a escuchar hablando mucho del Salmo 119, pero es uno de mis salmos favoritos. No solo es el más largo, pero es el que más habla al respecto de la enseñanza, con sus 176 versículos. Ahora, dice en el Salmo 119, versículo número
92. El 119 de los Salmos, verso 92 dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Pónganse a pensar, o pongámonos a pensar en esta noche, la importancia que la palabra ha tenido en nuestra vida en situaciones cruciales en nuestra vida. Situaciones literalmente de vida o muerte. Situaciones en las cuales, de no haber sido esa palabra que fue sembrada hace 5 días, hace 10 días, hace 1 año, hace 2 años, hace cuánto tiempo, y que en el momento justo regresa para hacer la obra necesaria en nuestra vida, si esa palabra no hubiera llegado a nuestro corazón dándonos ánimo, dándonos, exhortándonos, sanándonos, guiándonos, dándonos esperanza, tal y como el versículo lo dice, hubiéramos perecido. Hubiéramos perecido. Por lo tanto, no podemos quedarnos solo nosotros con esa enseñanza y con esa palabra puesta en nuestro corazón, sino antes bien tenemos que compartirla de tal manera de que alguien más pueda beneficiarse de esto. Alguien más pueda beneficiarse de esto. Eso, conocer esa palabra y esas experiencias en Dios, verdaderamente trae a nuestra vida una satisfacción tan grande y una alegría tan grande que lo expresa el Salmo mismo 119 en su verso número 162. Y en el verso 162 dice: me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Es decir, otras versiones dicen como el que encuentra un gran tesoro. Otra versión dice como el que encuentra un gran botín. Imagínese que usted se encontrara un cofre, como se narra en las películas, ¿verdad? O se describe en las películas. Un cofre, y cuando usted lo abre está lleno de monedas de oro. Aquí se encuentra algo mejor. Se encuentra algo mejor. Aquí hemos encontrado algo mejor, porque está la vida. Eso es algo material. Pero la vida no la puedes comprar con un cofre de oro. Ahora, ¿cuáles eran las características en el segmento de Nehemías 8 del versículo 4 al 8? En el versículo, en ese segmento encontramos pues realmente que la característica era de que todos estaban atentos al libro de la ley. Esdras estaba en un lugar alto, ubicado, y cuando todos escucharon el mensaje, dice en el verso 6, dice que bendijo entonces Esdras a Jehová. O sea, inició con una oración. Y todo el pueblo respondió amén, el verso 6, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y había un grupo, que era un grupo de levitas, en el verso 7, que dice que hacía entender al pueblo. O sea, se dividieron en 2 grupos, unos leían y otros enseñaban. El verso 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Por lo tanto, cuando nosotros nos reunimos para estudiar su palabra, para escuchar su palabra, no es simplemente el hecho de escuchar, es escuchar atentamente, dice, pero también debemos de poner todo el entendimiento, todo el sentido, de tal manera de que podamos captar y recibir el mensaje que es impartido. Los líderes no solo se ocupaban de leer, eran 2 grupos de 13 gentes. Unos leían y los otros explicaban.
se aseguraban que pudieran entender. No tenemos que inventar nada nosotros. La palabra escrita está allí. Pero Dios puede usarte a ti para enseñar a otros. De hecho, en este tiempo en el que nosotros estamos viviendo y en el tiempo que se aproxima, es necesario o va a ser necesario que muchos estemos preparados para enseñarle a otros. En ese momento que estaba estudiando sobre este pasaje, vino a mi memoria la situación de Felipe. Felipe en el libro de los Hechos, en el segmento del verso 26 al 40, largo, pero solo voy a mencionar unas cosas rápidas. En el verso número 26 dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur, y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Él se levantó y sucedió que un eunuco, funcionario de Candacer, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, era el que administraba esto, y había venido a Jerusalén para adorar. Y volvía sentado, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate a ese carro. Y le pregunta entonces Felipe, porque vio que estaba leyendo sobre el profeta Isaías: ¿entiendes lo que lees? Y entonces le contesta: ¿cómo voy a entender si alguien no me enseña? ¿Verdad? Entonces rogó a Felipe que subiese y que se sentara con él, y entonces el pasaje de la escritura que leía estaba: como oveja fue muerto, fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Y habla de la humillación de Cristo. Y entonces Felipe le explica y le enseña. Le explica y le enseña, anunciándole hasta prácticamente el Evangelio de Jesús. Y finalmente ese segmento termina con el bautismo de este personaje. Y luego no lo vio más, dice. O sea, fue un movimiento estratégico de Dios a través del Espíritu. Felipe llevado, estaba preparado. Por eso decimos, en este tiempo habrán manifestaciones sobrenaturales de parte de Dios para con sus hijos, hijos comprometidos, hijos que quieran realmente ser partícipes de la enseñanza de su palabra. Así que tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, tenemos que ahondar, pero sobre todo tenemos que entender para poder entender, para poderle dar a entender a otros, para poder ayudar a otros a que entiendan, a que aprendan y pongan en práctica esa enseñanza que el Señor quiere que ellos escuchen. Siempre me recuerdo que debemos de estar preparados para poder hacer una enseñanza sencilla, hacerla, una situación compleja, poder enseñarla de la forma más sencilla, de tal manera de que la audiencia pueda entender. Siempre me recuerdo de los maestros que nos han venido a ministrar, de los líderes de esta congregación que nos han enseñado de una manera tan sencilla, tan clara, tan guiada por el Señor, de tal manera que nosotros podamos entender. Y me recuerdo también de un profesor que yo tuve en medicina, en la escuela de medicina, era un profesor, un pediatra. Yo disfrutaba las clases con él, disfrutaba lo que él enseñaba, lo hacía de una manera tan atractiva y tan simple que todos entendíamos, hasta el que no había estudiado entendía, no sabía ni qué le estaban hablando, pero entendía. Y a veces yo no había estudiado el tema y entendía lo que el maestro me enseñaba. Y verdaderamente fue para mí una inspiración, un ejemplo para poder enseñarle a otros. Dios me ha dado la bendición y la oportunidad de poder enseñar en la escuela de medicina y lo he hecho ya por unos 14 años y de verdad disfruto esa oportunidad que Dios me ha dado de poder enseñar. Vamos a la fase final. ¿Y qué es la fase final? ¿Cuál fue la reacción del pueblo de Israel al entender? En el capítulo 8, nuevamente, Nehemías, en el segmento del verso 9 al 12,
leo y explico rápidamente. Era un día santo, era un día de fiesta espiritual. Pero ¿qué fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel? ¿Qué fue lo que ocurrió? El verso 9 dice: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Todo el pueblo lloraba. Obviamente había, entiendo, confrontación, fueron confrontados con la palabra, fueron examinados por la palabra. Y luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada. Porque es día santo a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Así que en el verso 12, en su parte final dice: y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que se les habían enseñado. Así que, hermanos, la palabra no trae tristeza a nuestro corazón. Puede traer convicción de pecado, pero tristeza, la palabra nunca te va a traer tristeza. Lloraron porque entendieron la condición, porque finalmente se dieron cuenta de lo que habían hecho y que habían abandonado al Creador, al Salvador, al Restaurador, al Sanador. Se les había contado la historia. Se les había contado su historia, la historia de su pueblo. Y posiblemente aquellos que no conocieron esa historia también tuvieron una convicción en esa situación. El encargo en la Escritura es que no nos olvidemos. Que no nos olvidemos de dónde hemos salido, dónde estamos y hacia dónde vamos. Que no nos olvidemos que no ha sido en nada nuestra participación, sino ha sido su bondad, su misericordia, su favor inmerecido sobre nuestra vida, lo que nos ha rescatado, lo que nos tiene en esta posición y lo que nos está dirigiendo a un encuentro con Él. Hermanos, esto es muy importante, muy importante. Y como se encontraban en esa fase, digamos, en esa época, y estaba prácticamente, se estaba celebrando también una fiesta, la fiesta de tabernáculos, que era una fiesta solemne del mes séptimo, como lo dice el versículo 14. Finalmente llegaron y celebraron la fiesta de Jehová. Versículo 17 dice: y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. ¿Qué podemos decir de todo esto? La tristeza, el gozo, la convicción de pecado, pero a la vez la muestra de lo que Dios había hecho en la vida de estas personas, de este pueblo, escogiéndolo, eligiéndolo, liberándolo, guiándolo en el desierto, sustentándolo con lo que nunca imaginaron, y lo mismo ha ocurrido con nosotros. Llega a un final feliz, un final de alegría, un final de gozo. No olvidemos agradecerle al Señor. No olvidemos
que todo lo que ha ocurrido en nuestra vida ha sido por su bondad. Que esas situaciones de dificultad tan duras por las cuales todos hemos atravesado, son situaciones que han contribuido para forjar nuestra vida en ese sentido. Y entonces, el Salmo 103, versículo 2, nos anima y nos exhorta algo. Dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. El Salmo 104 nos recuerda también. Salmo 104, versículos número 34. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Y el 33 dice, a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Nuestro compromiso con Dios, hermanos, Dios no nos debe nada a nosotros. Dios no nos debe nada a nosotros. Nosotros somos los que estamos comprometidos con el Señor y en una actitud de agradecimiento voluntario. Debemos de estar dispuestos a reconocer esto. No nos perdamos esas oportunidades que Dios nos da de encontrarnos con Él. No nos perdamos esas oportunidades en las cuales el Señor viene y quiere tener una reunión con nosotros cada día. No tiene absolutamente nada malo que ofrecernos, solo su bondad, solo su bondad. La actitud del pueblo de Israel le costó una situación de gran dificultad. Verso número 7 del capítulo 106 de Salmos dice, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron. Desde el momento que estaban junto al Mar Rojo, se rebelaron. El verso 13 de ese mismo capítulo dice, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Hermanos, es necesario que estemos comprometidos con detenernos en el correr de cada día para encontrarnos con el Señor, leer y meditar en su palabra y que esa palabra venga y nos muestre nuestra propia historia, que nos muestre qué es lo que ha ocurrido y que nos revele que no es el Señor, sino hemos sido nosotros los que nos hemos rebelado en contra de Él. De tal manera de que tengamos en nuestro corazón una actitud diferente. Quiero terminar con el versículo número 21 del capítulo número 107. Que dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿No es ese el final que deberíamos tener nosotros en nuestro corazón? ¿No es esa la conclusión que nosotros tendríamos que tener en nuestra vida? Cuando somos confrontados por la palabra, se nos revela cuál ha sido la razón, muchas veces, si no todas las veces, de las condiciones que han ocurrido en nuestra vida cuando nosotros nos apartamos de su consejo, pero su bondad se extiende y la oportunidad está ahí. Que Dios nos bendiga y nos dé de su asistencia para poder caminar como Él anhela que caminemos. Amén. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.